El olor a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el leve aroma a madera vieja y papeles envejecidos. La librería de la calle República era un rincón olvidado en el ajetreo de la Ciudad de México, un refugio silencioso donde las palabras parecían susurrar historias a quien se atreviera a escucharlas. Afuera, la llovizna matutina cubría el suelo con una fina capa de humedad, haciendo que el empedrado brillara bajo la tenue luz de los faroles. Sentada junto a una de las grandes ventanas estaba Isabela Estrada, una mujer de 62 años, con la mirada absorta en un viejo cuaderno de cuero que sostenía entre sus manos. Sus dedos, marcados por el tiempo y la experiencia, pasaban suavemente sobre las páginas amarillentas, como si cada palabra escrita allí tuviera un peso que solo ella entendía. Su cabello, aún fuerte y abundante, caía en suaves ondas plateadas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que, aunque marcado por las arrugas, conservaba una elegancia natural. Desde la calle, un grupo de jóvenes se reunía en la esquina, riendo y hablando en voz alta. Uno de ellos, un muchacho de no más, de 25 años, llamado Samuel, se apartó del grupo y entró en la librería con una expresión burlona. Caminó con paso seguro hasta donde estaba Isabela y, sin pedir permiso, se dejó caer en la silla frente a ella. Vaya, vaya, si no es la señora Estrada, la gran Isabela Estrada, soltó con una sonrisa torcida. ¿Qué hace aquí? ¿Buscando inspiración para otra de sus historias que nadie lee? Isabela levantó la vista con calma, sin permitir que su expresión mostrara ninguna emoción. Sus ojos, de un color castaño profundo, escrutaron al joven con la serenidad de quien ha visto demasiado en la vida. Los libros no son para todos, Samuel. Algunos prefieren escuchar su propia voz en lugar de la de otros. Samuel rió con desdén y se reclinó en la silla. Su ropa cara, sus gestos arrogantes y la manera en que hablaba dejaban claro que pertenecía a la nueva generación que despreciaba lo que no podía monetizar. Vamos, no se ofenda, solo digo la verdad. Nadie quiere leer sobre tiempos pasados, sobre moralismos y valores anticuados. Hoy la gente quiere lo viral, lo instantáneo, lo que causa impacto. ¿Sabe cuál es su problema, señora? Usted sigue viviendo en un mundo que ya no existe. El murmullo en la librería se hizo más silencioso. Algunos clientes miraron de reojo, sin querer involucrarse, pero sintiendo la tensión que flotaba en el aire. Isabela cerró su cuaderno con cuidado y lo colocó sobre la mesa. El mundo cambia, Samuel, pero no siempre para mejor. Y si crees que el respeto es un valor anticuado, quizás deberías preguntarte qué tan vacío es el lugar en el que vives. La sonrisa del joven se desvaneció por un instante, pero la recuperó rápidamente. Mire, no vine a discutir con usted, solo quería verla con mis propios ojos. Hay un rumor por ahí. Dicen que usted ya no tiene nada, que su gloria quedó enterrada en el olvido, y viendo su estado, no parece tan descabellado. El golpe fue directo. Isabela sintió el nudo en su estómago, pero no dejó que se reflejara en su rostro. Sabía que en ese mundo donde la imagen lo era todo, la gente como Samuel la veía como un fracaso. Una mujer mayor, sola, con un pasado que ya no importaba. ¿Y qué harás con esa información?, preguntó con voz neutra. Bueno, es curioso. Una escritora que fue aclamada hace décadas, reducida a leer sus propias palabras en una librería vacía. Podría ser una historia interesante. Quizás hasta haga un video sobre usted, algo como la caída de una leyenda. Seguro que a la gente le encantaría ver eso. Las palabras de Samuel cayeron como un cuchillo afilado. Los clientes de la librería miraban de reojo, expectantes, incómodos, pero Isabela no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó su cuaderno con suavidad y deslizó los dedos por la tapa de cuero gastada.
¿Sabes, Samuel? Hay algo que los jóvenes como tú aún no entienden. El joven arqueó una ceja. ¿Y qué sería eso? Que la vida es como un buen libro. Las mejores partes no están en el principio, sino en los capítulos finales. Samuel la miró por un instante, como si intentara descifrar el significado oculto en sus palabras. Luego sonrió con suficiencia y se puso de pie. Bueno, señora, ha sido un placer. La veré pronto, quizá en mi video. Salió de la librería con aire victorioso, sintiéndose superior, creyendo que había ganado aquella pequeña batalla verbal. Pero Isabela no lo vio como una derrota. En su interior, una llama que había estado dormida por mucho tiempo comenzaba a avivarse. La librera, una mujer de cabello rizado y lentes gruesos, se acercó a ella con una expresión de preocupación. No debería dejar que le hablen así, señora Estrada. Isabela le dedicó una pequeña sonrisa. No te preocupes, Sofía. Los jóvenes creen que saben todo, pero hay algo que Samuel aún no comprende. ¿Y qué es? Isabela tomó su cuaderno y lo guardó en su bolso. Luego, con una expresión enigmática, respondió: que el que ríe, último ríe mejor. Y con esa frase se levantó con elegancia y salió de la librería, dejando atrás el murmullo de los clientes y la tenue luz de los faroles reflejada en las calles húmedas. Samuel creía haber ganado, pero no sabía que había encendido algo que pronto cambiaría su propia historia. La lluvia se intensificaba, golpeando el pavimento con un ritmo irregular, como si la ciudad misma susurrara un secreto en clave. Isabela caminaba sin apuro, con su abrigo gris oscuro, envolviéndola como un manto de sombras. Su mente, sin embargo, era un torbellino de pensamientos. Aquel encuentro con Samuel había removido algo profundo, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Las luces parpadeaban sobre las calles mojadas, mientras los autos avanzaban lentamente, levantando pequeñas ráfagas de agua sucia. Cada paso que daba resonaba en su interior como un eco de tiempos pasados. ¿Desde cuándo había permitido que la relegaran a un rincón olvidado? ¿Desde cuándo su voz, aquella que había conquistado corazones y mentes con sus historias, había sido reducida al silencio? Se detuvo frente a un edificio antiguo, con una fachada de piedra oscurecida por el tiempo. Las ventanas del segundo piso reflejaban la luz cálida del interior. Aquel lugar era su refugio, su santuario, en medio de una ciudad que ya no la reconocía. Subió las escaleras despacio, sintiendo la textura rugosa de la barandilla bajo sus dedos. Cuando abrió la puerta de su departamento, el olor a papel viejo y madera barnizada la envolvió de inmediato. Encendió la lámpara junto al escritorio y dejó su bolso sobre la silla. En el aire flotaba una mezcla de café frío y nostalgia. Se acercó a la estantería y pasó los dedos por los lomos de sus propios libros. Obras que en su tiempo fueron aclamadas, que llenaron salas de lectura y ocuparon estantes en las mejores librerías. Ahora acumulaban polvo como reliquias de un pasado que pocos recordaban. Se sentó con un suspiro profundo y sacó el viejo cuaderno de cuero. Sus dedos temblaban levemente al abrirlo. Dentro no solo había palabras, había fragmentos de su vida, de su esencia, de secretos que nunca fueron revelados al mundo. La tinta desvanecida delineaba una historia que jamás había publicado. Una historia que ella misma temió contar. El sonido del teléfono la sacó abruptamente de sus pensamientos. Frunció el ceño. ¿Quién la llamaría a estas horas? Tomó el aparato con cautela y miró la pantalla. No había nombre, solo un número desconocido. ¿Sí? Su voz sonó firme, aunque su pecho latía con fuerza. Al otro lado de la línea, un silencio espeso se prolongó unos segundos antes de que una voz grave y pausada hablara. Isabela Estrada. Ha pasado mucho tiempo. La piel de sus brazos se erizó. Esa voz era imposible. No podía ser él. Se puso de pie de golpe, su respiración acelerada.
Apretó el teléfono con fuerza. «¿Quién eres?», susurró, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. La risa baja y contenida del otro lado de la línea le revolvió el estómago. «Sabes perfectamente quién soy. Y también sabes por qué estoy llamando». Isabela sintió el vértigo treparle por la columna. No, no podía ser verdad. Apretó los labios y miró hacia la ventana, donde la lluvia seguía cayendo implacable. Tú desapareciste. Creíste que lo hice. Pero los fantasmas del pasado siempre encuentran la forma de regresar. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mano libre se aferró al borde del escritorio. «¿Qué quieres?». Hubo una pausa. El sonido de una respiración controlada, medida. Luego, la respuesta llegó como una daga directa a su pecho. «Lo mismo que tú, Isabela. Que la verdad finalmente salga a la luz». El pulso de Isabela se disparó. El pasado que ella había intentado enterrar durante años estaba llamando a su puerta, y esta vez no había escapatoria. El teléfono resbaló lentamente de su mano hasta quedar suspendido en el aire por unos segundos, antes de estrellarse contra el suelo con un sonido seco. Isabela sintió su respiración entrecortada, su pecho subía y bajaba con rapidez, pero su mente estaba en otro lugar. Aquel fantasma que había intentado enterrar regresaba sin piedad. Los segundos se alargaron. La voz de aquel hombre que, durante tanto tiempo creyó desaparecido, seguía resonando en su cabeza como una melodía inquietante. No era posible, no después de tanto tiempo. La lluvia azotaba la ventana con furia, como si la ciudad entera compartiera su tormento interno. El reloj de la pared marcaba las 2:17 am y la realidad comenzaba a volverse borrosa. Su reflejo en el cristal le devolvió una imagen que apenas reconocía. Sus ojos estaban muy abiertos, oscuros como un pozo sin fondo. ¿Era miedo lo que veía en su propia mirada? Se inclinó para recoger el teléfono con dedos temblorosos. La pantalla estaba apagada, pero al pulsar el botón de encendido, se iluminó con un detalle perturbador. La llamada seguía activa. Un sudor frío le recorrió la espalda. Llevó lentamente el aparato a su oído, sin atreverse a pronunciar palabra. Al otro lado, el silencio era espeso, casi palpable, y entonces un susurro apenas audible se deslizó a través de la línea. «Te veo, Isabela». Su cuerpo entero se paralizó. Sus dedos se crisparon alrededor del teléfono y el latido en sus sienes se volvió ensordecedor. ¿Cómo era posible? El impulso fue inmediato. Corrió hacia la ventana y descorrió la cortina de un solo tirón. Su corazón martillaba con una fuerza brutal en su pecho. La calle estaba desierta. Las luces amarillentas de los faroles proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento mojado. Miró en todas direcciones, buscando algo, alguien, pero no había nada. Volvió a llevar el teléfono a su oído, pero la línea estaba muerta, sin señal. El miedo dio paso a otra sensación aún más perturbadora: ira. No podía permitir que alguien, quien fuera, jugara con su mente de esa manera. No otra vez. Inspiró profundamente y cerró los ojos por un instante, obligándose a recuperar el control. Los fantasmas no podían hacerle daño, no si ella no les permitía entrar. Se giró de golpe y se dirigió a la mesa de su estudio. Sus manos encontraron el cuaderno de cuero, aquel que contenía las palabras que nunca se atrevió a compartir. Lo abrió con movimientos rápidos y buscó una página en particular. Allí estaba, su secreto. La tinta estaba desvaída en algunas partes, pero las palabras seguían ahí, crudas y peligrosas. Era la historia que nunca había contado. Y ahora alguien más la conocía. El aire a su alrededor se sintió más denso, como si una presencia invisible se filtrara en la habitación.
Sus dedos rozaron las palabras escritas con una mezcla de temor y determinación. Si aquella persona había regresado, significaba que la verdad estaba más cerca de salir a la luz de lo que jamás había imaginado, y ella no iba a permitir que la atraparan con miedo. Se enderezó, cerró el cuaderno con fuerza y lo sostuvo contra su pecho. Era momento de enfrentar lo que siempre había evitado, porque ahora lo entendía con absoluta claridad. Su historia no era solo suya. Alguien más estaba dispuesto a contarla, y si no actuaba rápido, lo harían por ella. El sol ya se había puesto, pero la habitación de Isabela seguía iluminada solo por la luz tenue de una lámpara de mesa, proyectando sombras alargadas en las paredes. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de su computadora, pero sus pensamientos vagaban lejos, como si alguien o algo estuviera tirando de su mente hacia un lugar oscuro, prohibido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Se levantó de la silla de golpe, sintiendo la presión en su pecho aumentar. La llamada aún resonaba en sus oídos, el susurro espeluznante de esa voz que no había podido identificar. «Te veo, Isabela». La frase le retumbaba en la cabeza como un eco interminable. Necesitaba entender, necesitaba saber quién estaba detrás. De todo eso, la sombra del miedo se había vuelto más real de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Quién estaba jugando con ella? ¿Y por qué ahora? Desesperada, Isabela salió del estudio y bajó las escaleras con prisa. El sonido de sus pasos resonaba en el pasillo vacío, pero la casa estaba silenciosa, demasiado tranquila para lo que estaba sintiendo. Un crujido del piso la hizo detenerse. El sonido repiqueteó en sus oídos como si alguien hubiera estado allí, observándola. No había nadie. Se acercó a la ventana de la sala, levantando la cortina con un movimiento rápido. Miró hacia afuera, buscando algo, alguien, pero solo encontró la misma calma inquietante de siempre. Las calles estaban desiertas, el viento sacudía las hojas de los árboles con suavidad, creando sombras fugaces sobre el concreto mojado. Aún así, la sensación de que no estaba sola no la abandonaba. No era solo un presentimiento, algo se movía en la penumbra. Una presencia oscura la acechaba. Isabela apartó la mirada de la ventana casi con prisa, como si temiera que el acto de mirar algo más la hiciera más vulnerable. Caminó hacia la cocina, con la necesidad urgente de despejar su mente. El agua empezó a sonar en la tetera, pero su cabeza solo repetía una y otra vez aquellas palabras. «Te veo». De repente, un sonido profundo y metálico rompió el silencio de la noche. El timbre de la puerta. ¿Quién podría ser a esta hora? El corazón de Isabela dio un vuelco. Dudó por un segundo, sintiendo el sudor frío resbalando por su frente. No esperaba a nadie. No podía ser alguien conocido. Con pasos vacilantes, se acercó a la puerta principal. Miró por la mirilla, pero no vio nada. Nada más que oscuridad. Frunció el ceño. ¿Había algo o alguien? Un estremecimiento recorrió su espina dorsal. Con manos temblorosas, giró la perilla. La puerta se abrió lentamente, y cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra, pudo ver que no había nadie en el umbral, solo un sobre. Isabela lo recogió, su cuerpo reaccionando con cautela ante lo inesperado. El papel era grueso, de color crema, con un borde dorado. No había nombre ni dirección, solo un par de palabras escritas a mano, con una caligrafía pulida y cuidadosa. Tu secreto no morirá en la tumba. Su respiración se aceleró. ¿Qué significaba eso? La carta en sus manos parecía arder. Su cuerpo entero parecía reaccionar al mensaje, como si las palabras pudieran tener una presencia tangible. No podía dejar que el pasado la alcanzara, no después de todo lo que había luchado para olvidar. El agua de la tetera comenzó a hervir, pero ni siquiera lo notó.
Sus dedos recorrían el sobre una y otra vez, como si tratara de encontrar alguna pista oculta en el papel. Fue entonces cuando recordó el cuaderno, el que había estado guardando durante tantos años, el que contenía todo lo que temía revelar. Ese cuaderno tenía las respuestas, y ahora alguien más las conocía. Se giró rápidamente, casi tropezando al caminar hacia el estudio. El cuaderno estaba sobre la mesa, tal como lo había dejado. Sin embargo, cuando lo abrió, se dio cuenta de algo que la hizo retroceder. La página que antes estaba llena de palabras, ahora estaba vacía, como si alguien hubiera borrado todo lo que había escrito. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Cómo era posible? Sus manos temblaban al pasar las páginas una por una, pero no encontraba nada. Solo hojas en blanco. Se sintió vacía, como si el peso de la historia que había guardado durante tanto tiempo hubiera sido despojado de su existencia. ¿Quién estaba jugando con ella? El cuaderno cayó al suelo con un estruendo. Isabela no sabía si era el miedo lo que la paralizaba o si la rabia finalmente la había consumido. Había algo en su interior que se estaba rompiendo y no sabía cómo detenerlo. El teléfono en la mesa comenzó a sonar, un tono extraño que no podía identificar. Lo tomó entre sus manos con nerviosismo y al ver la pantalla, un nuevo escalofrío la recorrió. La misma voz. «Sé lo que has hecho». Isabela apretó el teléfono con fuerza, casi con desesperación. Su cabeza estaba a punto de explotar con todas las preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué la había elegido a ella? ¿Qué quería realmente? Y entonces, un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Y si todo esto no era una coincidencia? ¿Y si el pasado nunca la había dejado en paz, esperando el momento adecuado para destruirlo todo? Dejó caer el teléfono sobre la mesa, temblorosa, y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no era por miedo. Era por la liberación de un dolor que había mantenido preso dentro de sí por años. Sabía que el juego había comenzado y no podía huir de él. Isabela no había dormido una sola hora desde aquella llamada. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no encontraba descanso. La noche se había alargado, como si el tiempo hubiera perdido su significado. Se sentó en la cama, observando el techo, sus pensamientos atrapados en una espiral de recuerdos y preguntas sin respuesta. Había intentado ignorarlo, seguir con su vida como si nada hubiera cambiado, pero el peso de esas palabras seguía ahogándola. «Te veo». Cada vez que las escuchaba en su mente, la sensación de estar vigilada la invadía de nuevo, como si una sombra acechara cada rincón de su vida. El sonido del teléfono en la mesa la sacó de su ensueño. Lo miró durante varios segundos, temerosa de responder, pero el miedo que sentía era más grande que la incertidumbre. ¿Sería esa persona otra vez? Sin pensarlo más, tomó el aparato con manos temblorosas. ¿Sí? Su voz sonaba débil, rasposa, como si su alma estuviera a punto de quebrarse. Una risa baja, inquietante, resonó al otro lado. El eco de esa risa le heló la sangre. La voz le llegó como un susurro en la oscuridad. «Te dije que te vería, Isabela, y ahora ya te encontré». La conexión se cortó de repente. El silencio quedó pesado en el aire, y un nudo en el estómago de Isabela la hizo sentir como si no pudiera respirar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo había llegado hasta ella tan profundamente sin que ella lo supiera? Su mundo había dejado de ser seguro. Cada rincón, cada sombra, parecía ocultar algo que aún no podía entender. Temblando, Isabela se levantó y caminó hacia el baño, intentando controlar su respiración. Al mirarse en el espejo, vio algo que la hizo detenerse en seco. Su reflejo estaba distorsionado, como si algo oscuro estuviera acechando detrás de ella.
sintió una presión en el pecho, una punzada de terror que la hizo dar un paso atrás. El teléfono sonó de nuevo. Y esta vez fue diferente. El número que apareció en la pantalla era desconocido, pero había algo familiar en la forma en que su corazón latió más rápido al verlo. Era como si esa llamada, esa última llamada, le estuviera diciendo que ya no podía escapar. Con una mezcla de miedo y curiosidad, contestó. Pero esta vez no había voz del otro lado, solo un sonido distante, casi como un murmullo lejano. Isabela intentó hablar, pero sus palabras se ahogaban en la garganta. Algo no estaba bien, algo la estaba observando, escuchando, acechando. Se giró hacia la ventana, viendo la oscuridad afuera. Los faroles de la calle iluminaban la calle vacía, pero ella sentía la presencia de algo más. Alguien o algo que la estaba mirando. No había forma de escapar de esa sensación. Sus pies se movieron lentamente hacia la puerta, como si su cuerpo quisiera hacer algo, aunque su mente le rogaba que no lo hiciera. De repente, el sonido de un objeto rompiéndose la hizo volverse. Un cuadro en la pared había caído sin motivo aparente. El vidrio brillaba sobre el suelo, cortante, como si alguien lo hubiera lanzado desde el otro lado. Su respiración se aceleró y su instinto le dijo que tenía que salir de ahí, que ya no podía seguir enfrentando esa fuerza invisible. Salió corriendo hacia la sala y al dar un paso hacia la puerta, el sonido de algo pesado arrastrándose sobre el suelo la detuvo. Un sonido bajo y sordo, casi como un susurro de desesperación. En ese instante, el teléfono volvió a sonar. ¿Quién está ahí? No lo sabía, pero ya no importaba. Estaba demasiado atrapada en el miedo. Isabela miró hacia atrás y en el pasillo oscuro pudo ver la figura de una sombra moviéndose lentamente. Una figura que no debería estar ahí. Era real. Su mente le jugaba trucos, pero el terror la envolvía de tal forma que no podía dejar de mirar. La figura se acercaba y en ese instante todo se detuvo. El aire se volvió espeso, la luz tembló y el tiempo pareció ralentizarse. No había más vuelta atrás. Sin poder articular palabra, comenzó a caminar hacia la puerta, sin saber qué la esperaba. La figura estaba ahí, justo detrás de ella, y sentía que podía escuchar la respiración de alguien más. Pero no podía girarse. No debía. La puerta de la entrada se abrió con un crujido, y cuando el aire fresco la golpeó, el terror se hizo aún más fuerte. El umbral de la puerta era solo el comienzo de algo que Isabela no podía comprender, y ahora no tenía forma de detenerlo. La figura que la había estado observando la seguía, y ella lo sabía. Era una sombra del pasado, una sombra que había vuelto para reclamar algo que Isabela había olvidado, o quizá intentado olvidar. Afuera, la noche parecía más profunda. El viento agitaba las hojas de los árboles con furia, y el murmullo lejano de la ciudad parecía distante, como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo la oscuridad de ese momento, tan densa que Isabela apenas podía respirar. No había vuelta atrás. ¿Qué quería esa sombra? Se preguntó a sí misma mientras la figura se acercaba, pero en lo profundo de su ser sabía que no podía escapar de esa oscuridad. No había forma de huir, ya estaba dentro de ella. Isabela sintió una presión creciente en su pecho, como si algo fuera a romperse dentro de ella en cualquier momento. El miedo la consumía, pero algo más comenzó a formarse en su mente, como una revelación oscura, una verdad que no había querido ver. Algo que ella había hecho, algo que ella había ocultado, ahora venía a cobrar su precio. La sombra era su pasado, y no importaba cuán lejos intentara huir. Al final, todo la alcanzaría. La figura se paró frente a ella, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Esperaba que ella hablara,
que supiera qué hacer a continuación. Pero Isabela no tenía respuestas, solo la pesadilla de lo que sabía que iba a pasar. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad. Isabela sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras la figura frente a ella permanecía inmóvil. La sombra no se movió, no emitió sonido, pero su presencia era tan densa, tan palpable, que Isabela no podía pensar con claridad. El aire a su alrededor parecía volverse espeso, pesado, como si todo el espacio se hubiera comprimido. A cada segundo, su corazón latía con más fuerza, y aunque sus piernas temblaban, se vio incapaz de dar un paso atrás. La figura estaba demasiado cerca. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándola sola frente a esa oscura manifestación de sus propios miedos. El viento que golpeaba la ventana aumentó su intensidad, y por un momento, el sonido de la tormenta fuera de su casa fue lo único que pudo escuchar. La figura, aún en la penumbra, comenzó a moverse lentamente, casi como si disfrutara de la tensión que se había instalado entre ellos. ¿Quién eres? Su voz salió quebrada, incapaz de retener el terror que la embargaba. Quiso que su voz fuera firme, desafiante, pero solo logró un susurro tembloroso. La figura, tan solo un contorno indistinto, continuó avanzando, sin prisa alguna. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando escuchó el susurro familiar que había sido el inicio de todo. Te dije que te vería. Isabela dio un paso atrás, sintiendo cómo la realidad comenzaba a disolverse a su alrededor. La habitación que antes le parecía segura, ahora era un lugar extraño, oscuro, como si fuera un laberinto del cual no podía escapar. Pero en ese momento, el frío no provenía del viento que se colaba por las rendijas de la ventana. Era un frío interno, algo mucho más profundo. La verdad esa que había estado negando durante tanto tiempo, comenzaba a formarse ante ella y ya no podía huir de ella. Un destello de recuerdos la atacó como una ráfaga de viento en pleno tormentón. Recordó las llamadas, las cartas que nunca se atrevió a abrir, los mensajes que borró sin siquiera leer, la sensación de haber estado ignorando algo mucho más grande que ella misma, algo que estaba esperando para manifestarse. ¿Cuánto tiempo había estado ignorando esa sombra? Es hora de recordar. La voz susurró nuevamente y esta vez no fue solo un susurro en el aire. Isabela sintió que la voz estaba dentro de su cabeza, recorriéndola, envolviéndola, despojándola de todo lo que había intentado esconder. Su mente trataba de desenterrar la verdad, pero los recuerdos venían a cuentagotas, como fragmentos rotos de una historia que no podía encajar. La sensación de que algo se rompía dentro de ella la paralizó. La angustia era tan fuerte que sus piernas temblaban y sus manos se aferraban al marco de la puerta, buscando algo en qué sostenerse. Pero no había nada, solo la oscuridad. La misma oscuridad que la había rodeado desde el momento en que comenzó a ignorar. El sonido de la tormenta afuera se hizo ensordecedor, como si todo el cielo estuviera rugiendo, tratando de advertirle. Pero Isabela ya no podía escuchar nada más allá de la voz que seguía resonando en su mente. «Sabes lo que hiciste». Las palabras flotaron en el aire, como un eco lejano, y el peso de la revelación la golpeó con fuerza. Recordó finalmente lo que había hecho. El accidente. Isabela se desplomó en el suelo, cubierta por el sudor, el terror y la vergüenza. Esa noche, la noche en que todo cambió, fue el comienzo de su condena. Todo lo que había hecho para escapar de la culpa, para protegerse a sí misma, había sido en vano.
La sombra estaba de vuelta y esta vez no la dejaría escapar. No podía moverse, no podía respirar. Cada pedazo de su ser estaba paralizado por la culpa que ahora la invadía con total intensidad. El accidente había sido tan trágico, tan irreversible, y sin embargo, ella había hecho todo lo posible para olvidarlo, para alejarse. Pero ahora, esa misma sombra que creía que había dejado atrás estaba frente a ella, esperándola, como si se alimentara de sus propios miedos, de sus propios secretos. Isabela intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en un ciclo que no podía romper. La sombra se acercó y por un momento su silueta se definió más claramente en la oscuridad. Ya no era solo una sombra amorfa. Ahora podía ver sus ojos. Dos círculos oscuros, vacíos, que la observaban fijamente, como si estuvieran leyendo su alma, cada rincón de su desesperación. «Recuerda todo», susurró la figura. Y en ese momento, como una explosión, en su mente los recuerdos se hicieron claros y nítidos. La noche del accidente, la sensación de estar fuera de control, el auto patinando sobre la carretera mojada, el grito ahogado de alguien que ya no estaba allí, la desesperación, el pánico, y luego el silencio absoluto. Isabela cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear esos recuerdos, pero era inútil. La sombra seguía allí, esperando, exigiendo que enfrentara lo que había hecho. Había tomado una vida, y ahora ese error la perseguía, la devoraba por dentro. La sensación de estar siendo tragada por la oscuridad era tan palpable que podía sentir el peso de la culpa en su pecho apretando, estrujando su corazón hasta casi hacerlo estallar. «¿Por qué ahora?», susurró entre lágrimas. «¿Por qué no me dejaste en paz?». La figura no respondió. En su lugar, la sombra comenzó a desvanecerse lentamente, como si hubiera cumplido su propósito. Pero antes de irse, dejó una última advertencia. «Nada quedará oculto. Nada permanecerá en la oscuridad». Isabela, temblando, se levantó lentamente del suelo. Sabía que ya no había vuelta atrás. No podía esconderse más ni mentirse a sí misma. Todo lo que había intentado enterrar, todas las mentiras que se había dicho, estaban a punto de salir a la luz. La sombra no la había dejado en paz, porque aún no había terminado con ella. Y ahora la verdad la alcanzaría. La niebla que envolvía la casa comenzaba a intensificarse, como un presagio ominoso que Isabela no lograba ignorar. Cada rincón de su hogar, que antes había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión. La luz de la luna entraba a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas que danzaban por las paredes, como si tuvieran vida propia. Isabela, con la mente nublada, caminaba lentamente por la casa, su cuerpo pesado, casi arrastrándose por el peso de los recuerdos que volvían a invadirla. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la sombra, los ojos oscuros, vacíos, como dos pozos sin fondo que la miraban con una calma inquietante. Sabía que no estaba sola. La figura estaba allí, esperando que ella enfrentara la verdad. Y aunque su mente intentaba negarlo, no podía escapar del sentimiento creciente de que algo terrible se avecinaba, algo que ya no podía evitar. La tormenta fuera de la casa rugía con fuerza y el viento comenzaba a golpear las ventanas, como si el mundo exterior también estuviera reflejando el caos que se desataba dentro de ella. Isabela se acercó al espejo de su pasillo, observando su reflejo. La mujer que veía ahí no era la misma que había sido hace unos días. Su rostro estaba marcado por el miedo, por la fatiga, por la angustia de tener que enfrentar lo que había hecho.
lo que había ocultado por tanto tiempo. El silencio en la casa era ensordecedor. Solo el sonido del viento era capaz de romperlo. Pero cada vez que se quedaba en silencio, la mente de Isabela se llenaba de pensamientos oscuros y pesados. Sabía que la sombra no la dejaría en paz, pero también comprendió que algo más la estaba buscando. Algo mucho más grande que ella misma, algo que no podía comprender aún, pero que pronto lo haría, y la sola idea de ello la aterraba. De repente, un sonido rompió la quietud. Un golpeteo leve, apenas perceptible, vino desde el final del pasillo. Isabela se tensó al instante, su cuerpo se congeló. El corazón le latió con fuerza, un golpeteo tan fuerte como si estuviera a punto de romper su pecho. Era imposible ignorarlo. Se acercó lentamente, con pasos cautelosos, como si temiera que la sombra la siguiera. El sonido aumentó en intensidad, y cuando llegó a la puerta del final del pasillo, el silencio volvió a caer. Pero la puerta estaba entreabierta. Con una mezcla de terror y curiosidad, Isabela empujó la puerta. El aire frío le dio en el rostro y el aroma a tierra húmeda y madera vieja invadió sus sentidos. Frente a ella, una habitación que había sido olvidada por años la esperaba. No la había visto en mucho tiempo. Era una de esas habitaciones que se cerró y quedó atrapada en el pasado. El polvo cubría los muebles y las cortinas, y una sensación de abandono llenaba el espacio. Pero lo que más llamó su atención fue el objeto en el centro de la habitación. Una vieja caja de madera, con una cerradura oxidada. Isabela se acercó sin pensarlo. La caja parecía estar esperándola. Con manos temblorosas, la abrió, y lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Había una serie de cartas antiguas, amarillentas por el tiempo, que parecían haber sido guardadas con mucho cuidado. El rostro de Isabela palideció al ver la escritura en ellas, la misma letra que había visto en los mensajes que había ignorado, la misma letra que había aparecido en sus pensamientos, la misma que ahora la confrontaba una vez más. Sin pensar, tomó una de las cartas y la abrió. Las palabras en ella eran claras y directas. Sé lo que hiciste. Ya no hay forma de escapar. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Era imposible. ¿Cómo podían esas cartas haber llegado hasta allí? ¿Quién las había dejado? Y lo más aterrador de todo, ¿cómo sabían de lo que había sucedido? La carta cayó de sus manos, y el sudor frío recorrió su espalda. La verdad estaba frente a ella, escrita de forma tan directa, tan brutal. Ya no podía huir. Había llegado el momento de enfrentar lo que había estado evitando. La sombra no la iba a dejar ir hasta que la verdad fuera desvelada. En ese instante, el sonido del viento dejó de ser lo único que escuchaba. De alguna forma, el silencio se apoderó de la habitación y la figura de la sombra volvió a aparecer, ahora más nítida, más definida. Los ojos vacíos la miraban, como si estuviera juzgando cada uno de sus movimientos. Isabela se quedó paralizada, incapaz de moverse. La sombra avanzó hacia ella, pero en lugar de hablar, comenzó a desvanecerse lentamente, como si el tiempo mismo la estuviera tragando. Un susurro apenas audible llenó la habitación. Todo lo que temes está a punto de ser revelado. Las palabras de la sombra eran como un eco, reverberando en la mente de Isabela. La verdad, esa verdad que había enterrado tan profundamente, iba a salir a la luz, y no había manera de detenerla. Los recuerdos, las emociones, la culpa que había intentado ocultar durante tanto tiempo, iban a ser expuestos, y con ello, su vida cambiaría para siempre. Isabela cayó de rodillas en el suelo, luchando por respirar. No podía escapar de lo que había hecho. La sombra ya no estaba, pero su presencia seguía envolviéndola, invadiendo cada rincón de su mente. Sabía que había llegado el momento de rendirse.
No podía seguir huyendo. Todo lo que había hecho hasta ahora para protegerse, para crear una vida que pareciera normal, se desmoronaba ante sus ojos. Era hora de enfrentar la verdad, sin importar lo que eso significara. El aire estaba denso, casi irrespirable, como si la propia casa hubiera absorbido las tensiones de todos esos años de secretos, mentiras y temores no resueltos. Isabela estaba sola en el centro de la habitación donde todo había comenzado. La caja de madera ahora cerrada sobre la mesa. Había intentado ignorar las cartas, pero el peso de esas palabras tan precisas, tan directas, la acechaban. ¿Cómo podían saber todo lo que ella había hecho? ¿Cómo podían entender el abismo de desesperación y dolor que había sentido? Casi como si el aire se hubiera tornado más espeso, una sensación de claustrofobia comenzó a invadirla. Se apoyó en la mesa con las manos, temblorosas, mirando la caja. La cerradura oxidada brillaba de una manera extraña bajo la tenue luz de la lámpara. Los susurros, aunque ya no audibles, resonaban en su mente, repitiendo la misma frase una y otra vez. Todo lo que temes está a punto de ser revelado. Isabela respiró profundamente, sintiendo cómo el aire le quemaba los pulmones. No podía escapar. Sabía que debía enfrentarse a lo que estaba a punto de suceder, y sin embargo, algo en su interior la frenaba, algo la mantenía pegada a ese instante, incapaz de moverse, de seguir adelante. Y si todo lo que había hecho hasta ese momento había sido en vano, y si la verdad era aún peor de lo que imaginaba. El sonido de la tormenta fuera de la casa comenzó a intensificarse, como si el mundo entero intentara advertirle de algo. Las ventanas se sacudían por el viento, y el sonido de la lluvia golpeando el vidrio era ensordecedor, pero Isabela no podía apartar la mirada de la caja. Su mente estaba en caos, pero algo en su interior le decía que ya no podía seguir esperando. Necesitaba saber, necesitaba descubrir quién estaba detrás de todo esto, quién había estado manipulando su vida desde las sombras. Con manos temblorosas, abrió la caja nuevamente. Las cartas estaban allí una vez más, pero algo nuevo había aparecido en su interior. Una fotografía. La foto era antigua, tomada en blanco y negro. Mostraba a un grupo de personas en fiesta, sonriendo y abrazándose, todos con una expresión de felicidad, pero entre ellos había una figura que destacaba. Isabela la reconoció de inmediato. Era su madre. La fotografía no era nada fuera de lo común, pero la expresión en el rostro de su madre era tan peculiar, tan inquietante, que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. En esa imagen, su madre no sonreía de la misma manera que los demás. Su mirada estaba vacía, como si estuviera observando algo que los demás no podían ver. Esa extraña mirada llenó a Isabela de una sensación de incomodidad, como si algo en su interior le estuviera diciendo que aquella fotografía no era solo un recuerdo familiar, sino una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Isabela giró en la foto y encontró una nota escrita en la parte posterior. Las palabras eran claras, directas, como las cartas anteriores. El final está cerca. La verdad será revelada, y no podrás ocultarla por más tiempo. El frío recorrió su espalda, y un sudor frío comenzó a cubrir su frente. La sombra, que había estado acechándola en los últimos días, parecía más presente que nunca. La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se hacía cada vez más fuerte. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué? Ahora, ¿por qué la habían estado acechando durante tanto tiempo? Las preguntas seguían acumulándose en su mente, pero había algo que ya no podía ignorar. Las cartas, la foto, los susurros, todo apuntaba hacia un único hecho que ya no podía eludir. La verdad que tanto había temido tenía que ver con su madre,
y todo lo que había creído saber acerca de ella estaba a punto de desmoronarse. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabela dejó la fotografía sobre la mesa y se acercó a la ventana. El viento soplaba con fuerza, empujando las ramas de los árboles contra el cristal. La tormenta afuera era tan intensa como la que estaba estallando dentro de ella. Se sentía atrapada entre dos mundos, dos realidades que comenzaban a chocar. Entonces, el sonido de la puerta principal la hizo sobresaltarse. La presencia de alguien más en la casa la sacudió con fuerza, interrumpiendo su proceso de pensamiento. Nadie debía estar allí. Todos los demás habían salido y ella había cerrado la puerta con llave. La sensación de pavor la envolvió nuevamente y sus piernas flaquearon por un momento. Algo o alguien estaba entrando. Se apresuró a caminar hacia la entrada, con el cuerpo lleno de tensión, los músculos tensos, como si estuviera a punto de enfrentarse a una amenaza que aún no entendía. Cuando llegó al pasillo, el silencio volvió a invadir la casa. Nadie estaba allí, todo parecía en orden, pero el terror que la rodeaba era palpable. Sin embargo, algo comenzó a hacer eco en la casa, un leve golpeteo. No era el viento, no era la tormenta. Era un sonido lento, metódico, que provenía de las escaleras, un paso a la vez. Se quedó allí, paralizada, observando la escalera, escuchando con horror cómo ese sonido se acercaba más y más. Algo se acercaba a ella, y sabía que, sea lo que fuera, no podía detenerlo. Finalmente, una figura apareció en la esquina del pasillo. Isabela la reconoció al instante. No podía ser. Era su madre, pero algo en su rostro no era normal. Su mirada era vacía, como la de la foto. Un vacío absoluto. Isabela retrocedió, sin poder creer lo que veía. ¿Era realmente ella o era una ilusión de la mente? La figura avanzaba hacia ella con pasos lentos, casi sin peso, como si flotara en lugar de caminar. Y con cada paso, la casa parecía volverse más oscura, más silenciosa, hasta que finalmente la figura habló, con una voz suave pero aterradora. «Es hora de saber la verdad, Isabela. El fin del juego ha llegado». La sombra que la había seguido durante tanto tiempo ya no era una presencia etérea. Ahora estaba aquí, frente a ella, con la cara de su madre, con la voz de su madre, pero con el alma oscura que nunca antes había imaginado.